un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Pelear en el cine. El cine ha estado ligado desde sus inicios a la acción física. Eso quiere decir, de manera más bruta, que ha estado ligado desde sus inicios a la violencia. La mayoría de los cortos o largometrajes de la era muda que fundaron la industria a nivel mundial no eran pacíficos dramas psicológicos o tiernas postales bucólicas. Eran historias de acción, de aventura y de desafío. Lo que quiere decir que eran historias donde un personaje se agarraba a puñetazos o a sablazos con otro hasta que uno de los dos ganaba. La magia del cine, después de todo, y eso era lo que se enfatizaba en su promoción, era que su técnica podía reproducir el movimiento físico. No los momentos de paz, ni de meditación, ni de concordia, sino la acción. Por eso, la vocación en el cine por la violencia ya estaba ahí el día de su presentación en sociedad. Cuando los hermanos Lumière hacen su primera función en diciembre de 1895, la hacen en el Salón Indio, una habitación en el subterráneo del Gran Café en el centro de París. El mismo Gran Café era un lugar de bohemia, excesos y frecuentes desórdenes. Y el Salón Indio, el lugar que los Lumière escogieron para el debut de su invento, fue también el lugar donde debutaron los desórdenes cinematográficos. En algunas de las sesiones posteriores a la histórica premiere del 28 de diciembre de 1895, se empezó a colar gente que estaba borracha o no quería pagar o que alegaba a viva voz que el invento de los hermanos era una estafa. Algunos de esos colados fueron obligados a retirarse del Salón Indio por agentes de la policía, cosa que por lo general terminaba en grescas o en peleas a golpes. El desorden en el cine había nacido. Muchos comentaristas actuales se quejan, con razón, de la mala educación de los espectadores en los multicines, que molestan con la luz de los celulares, que patean los asientos, que meten alcohol, que vapean y por supuesto que no dejan de hablar durante la función. Tu celular puede arruinar la película. Por favor, apágalo. Todo eso es cierto, sin duda. La experiencia cinematográfica actual en las multisalas está lejos de ser óptima. ¿Pero es esto algo nuevo? No tanto. Ya en 1956, en esos años dorados a los que algunos quieren volver, una docena de policías londinenses fue enviada a un cine llamado Trocadero, para custodiar no solo el ingreso y la salida de los espectadores, sino también su comportamiento dentro de la sala. ¿El motivo? El Trocadero era uno de los tantos cines en Inglaterra donde se exhibía una película de Hollywood que mostraba algo nunca antes visto. Era un baile violento, erótico y juvenil que ponía en guardia a padres y abuelos. La película se llamaba Rock Around the Clock y el corazón de su historia, claro, era la canción de Bill Haley and the Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7, La canción que dispersó por el mundo el virus del rock and roll. rock, we're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. Una cosa era escucharla en la radio, otra muy distinta era ver a la gente bailarla en una pantalla gigante. Eso era lo que trastornaba a los públicos del cine Trocadero, que en general eran adolescentes con vocación y moral de pandilleros. Se hacían llamar Teddy Boys. La cerveza y la marihuana eran su alimento y el jopo su religión. Los policías ingleses detuvieron a varios por desórdenes y por beber alcohol dentro del recinto. También disolvieron maratones de baile espontáneas afuera del cine y, en general, contribuyeron a recalcar el mensaje de la película. Los adultos eran opresores y solo en el rock se podía confiar. Y 27 años antes de los Teddy Boys en el Trocadero, un director español llamado Luis Buñuel asistió al estreno de su primera película con los bolsillos llenos de piedras. La película, co-creada con Salvador Dalí y llamada Un perro andaluz, estaba llamada a ser uno de los hitos de ese lejano año 1929.
La premier de Un perro andaluz se realizó en el cine del Estudio de las Ursulinas, en París. En el público habían celebridades como Jean Cocteau, André Breton y Picasso. A pesar de eso, o tal vez por eso, Buñuel esperaba lo peor. Si el público se tornaba violento al ver su película, usaría los pedruscos que llevaba encima. Sin embargo, para bien o para mal, los espectadores de la premier del perro andaluz amaron la película, y Buñuel se quedó con las ganas de apedrearlos. Sí habría muchos problemas y protestas con sus filmes posteriores, pero eso ya serían conflictos fuera de las salas de cine. Tendrían que ver más bien con cartas al diario, con censuras eclesiásticas y con todas esas latas burocráticas. En cambio, si queremos hablar de grescas y pugilatos, de esos que habrían enorgullecido a Buñuel o a los Teddy Boys, ya tenemos que movernos al siglo XXI. Por ejemplo, a la noche de Navidad del año 2013. Los antecedentes son confusos. Lo que sí se sabe es que en algún momento de esa jornada del 24 de diciembre, un grupo de adolescentes intenta ingresar a la fuerza y de golpe a una sala de cine en Jacksonville, Florida, y un policía de Franco, algunos dicen que era un guardia del cine, roció al grupo con gas pimienta. 5 people are in custody after a huge brawl outside a Florida movie theater last night. Investigators say the crowd grew to approximately 600 people beating each other up and jumping on cars. Una hora más tarde, se había armado una gresca monumental de más de 600 personas en el estacionamiento del cine. Los vándalos, muchos de los cuales eran adolescentes, rompieron espejos y parabrisas, saltaron sobre los techos de los autos y amenazaron a los empleados del recinto. Más de 60 policías fueron enviados a disolver el grupo. ¿Cuál era el origen de la mocha? ¿De dónde salieron esas 600 personas? Hasta hoy no está claro. La teoría del sheriff de Jacksonville fue que todo se trató de una broma para subir un video a internet. En todo caso, al menos 5 adolescentes fueron detenidos. Los demás escaparon. Pero hay ocasiones en que el desorden en un cine trae consecuencias y a veces la gente termina en el hospital. Lo que tal vez se explica cuando decide buscarle camorra a una luchadora profesional. La historia, que fue protagonizada por la luchadora y judoka Ronda Rousey, ha sido contada varias veces, sobre todo por ella misma. Yeah, this is quickly becoming extremely infamous, the story. I'm getting really good at telling it now, so I might as well. Según ella, la película que fue a ver ese día al cine era Juno. Así que podemos situar el evento en el año 2007. Ronda Rousey está disfrutando Juno, y entonces nota que en la fila de atrás hay un grupo de hombres y mujeres que gritan y meten ruido. Peor aún, la mujer detrás de ella ha puesto sus botas encima del respaldo de su asiento. Al finalizar la película, Ronda Rousey le quita una de las botas a la mujer, tira la bota hacia adelante y le dice a la dama que aprenda a comportarse. Todo el grupo de la fila de atrás se le viene encima. Son 4 hombres y 4 mujeres. A Ronda la acompaña una prima y un amigo que también practica artes marciales. Se arma la pelea. Ronda termina arrojando contra el suelo a uno de los matones con una llave de judo y luego le rompe la nariz a otro. Su amigo y su prima hacen lo suyo con el resto del grupo. En el fragor de la golpiza, su prima tiene la mala idea de gritarle al otro grupo que la mujer rubia que les está cascando es Ronda Rousey y que es campeona de judo. Esto, entre paréntesis, fue el 2007, recordemos, mucho antes del ingreso de Ronda a la UFC. Al día siguiente, la contacta la policía. Uno de los heridos recordó su nombre gracias a la prima. Nerviosa, Ronda pregunta si van a detenerla. No, le dicen. Todo el resto del cine apoya tu versión. Que te atacaron y que te defendiste. Ronda sale airosa. Años más tarde, ya convertida en una estrella de las artes marciales mixtas, ella misma aparecerá en distintas películas pegando y pateando. Y quién sabe si alguna de esas películas fue vista y disfrutada por los mismos matones que machucó en ese lejano 2007. Saltamos a los años actuales, a la era post-COVID. El discurso de que todo esto es culpa de las malas costumbres adoptadas en la cuarentena ya se instaló, justificado o no. En algunas zonas de Estados Unidos se instauró después del COVID un Día Nacional del Cine, para promover la vuelta a las salas. Precisamente, en el Día Nacional del Cine del año 2022, afuera de una multisala de la cadena AMC en Boston,
se armó una gresca de más de 400 personas. La policía detuvo a 13 adolescentes, uno de ellos acusado de querer estrangular a uno de los agentes. En marzo del 2023, luego del final de una función de Creed parte 3 en un cine de París, dos mujeres se agarran a golpes entre los asientos. Son separadas por los propios asistentes. En agosto pasado, este mismo año, 2024, una mamá se agarra a golpes con 3 adolescentes en una función de las 8 p.m. en un cine de Atlantic City. La pelea interrumpe la película, llaman a la policía y la mujer y los adolescentes son detenidos. No hay información de cuál fue el motivo de la pelea. ¿Siempre ha sido antinatural esperar que 100 personas se comporten en una sala a oscuras? ¿Era un mito esa imagen de los cines de antaño con los espectadores vestidos de ropa formal para ver lo que el viento se llevó? Sin duda, en los viejos tiempos no habían celulares dentro de la sala, pero la gente fumaba, bebía alcohol y por supuesto metía comida. Incluso, en algunos lugares, tenía sexo. En un libro, un maravilloso libro llamado Cinema Edén, el novelista español Juan Goytisolo habla de sus años en Marrakech, la ciudad central de Marruecos. En las páginas de Cinema Edén están retratados los callejones y las plazas de la ciudad, pero también sus rincones de asueto y descanso, entre ellos los cines. Por ejemplo, el Mabrouka, una sala cuyos rotativos de cine de aventuras y películas de patadas atraía a un público juvenil, fiel y dedicado. Tan dedicado, de hecho, como para permanecer en sus butacas incluso con la sala inundada por el agua de una plaza cercana. O el mismo recinto que le da nombre al libro, el Cinema Edén, que está cerca de la Jemaa el Fna, la plaza principal de la ciudad. Porque es el primer cine que hubo en Marrakech. El Cinema Edén es un cine viejo, donde los asistentes fuman, beben, se tiran las cáscaras de maní por la cabeza y a veces, ya sea de manera espontánea o pagada, tienen encuentros sexuales en los baños del local. La programación del Cinema Edén, según recuerda Goytisolo en su libro, los rotativos se basaban en una combinación muy simple: un drama romántico indio, seguido por una película de karate. Es en esa sala, de la que todavía se pueden encontrar fotos en internet, donde sucedió una gresca legendaria que Goytisolo refiere de oídas como un milagro de la Virgen. Conscientes de que el público revoltoso que tenían sería capaz de quemar la sala ante un desenlace que le disgustara, la administración evitó por años proyectar una película que no tuviera un final feliz. Sin embargo, una noche se produjo la tormenta perfecta. En el Cinema Edén, a sala llena, con una enorme mayoría de espectadores borrachos, se proyectó un drama de época, una de esas viejas películas donde dos reinos se enfrentan en las arenas del desierto. La película tenía un error fatal desde la perspectiva de los administradores. En un punto de la historia, mostraba al ejército del villano ganando una importante batalla. Los espectadores de la sala más ruidosa y caótica de Marruecos presenciaron con horror cómo los soldados del noble rey protagonista eran derrotados por el bando contrario. Eso no podía ser. Ya tenían bastante miseria en sus vidas para venir a pasar tragos amargos al cine. Así que comenzaron a buchear. Y luego ocurrió lo inesperado. Mientras en la pantalla gigante seguía la pelea en el desierto, una horda de espectadores saltó entre las butacas. Todos sacaron sus cuchillos. Y poseídos por un espíritu de justicia y amor a una patria ignota, apuñalaron en la tela iluminada a todos los soldados del villano. Cuando por fin los administradores detuvieron la proyección y entró la policía a la sala, ya era tarde. El ecrán del Cinema Edén estaba roto en 1000 pedazos, el griterío era ensordecedor, y los espectadores habían ganado la batalla. Soy Daniel Villalobos, esto fue El Contador de Películas, hasta la próxima.